No vas a creer lo que pasó esta mañana en el parque de Chapultepec. Encontraron a un bebé colgado de un árbol en una bolsa de supermercado, con un mensaje escalofriante escrito en su pecho. ¿Qué significa este siniestro mensaje y quién podría haber dejado al bebé allí? Quédate con nosotros mientras desentrañamos los impactantes detalles detrás de este misterioso descubrimiento. Era una fresca mañana de otoño en Ciudad de México. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, proyectando largas sombras en el parque de Chapultepec. María González, una maestra jubilada, atesoraba estas caminatas matutinas. Eran un momento para la reflexión y la soledad, un suave inicio para su día. Envuelta en una cálida bufanda tejida y su abrigo favorito, caminaba por los senderos familiares, saludando con una sonrisa y un gesto a los ocasionales corredores y paseantes. Al acercarse a un gran árbol de ahuehuete cerca del centro del parque, algo inusual llamó su atención. Colgando de una de las ramas más bajas, había una simple bolsa blanca de supermercado. Se balanceaba ligeramente con la brisa, una vista extraña y perturbadora. La curiosidad de María pudo más que ella, y se acercó para investigar. Cuanto más se acercaba, más sentía una sensación de inquietud. Podía ver que la bolsa no solo se movía por el viento, sino que se movía por algo dentro. Con manos temblorosas, alcanzó la bolsa y cuidadosamente la desató de la rama. Bajándola con cuidado al suelo, dudó por un momento antes de abrirla. Dentro, envuelto en una manta delgada, había un bebé. María dio un respingo, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Los ojos del bebé estaban cerrados y sus pequeños puños estaban apretados con fuerza. Pero lo que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de María fue el mensaje escrito en el pecho del bebé con marcador rojo: la verdad saldrá a la luz. El primer instinto de María fue pedir ayuda. Sacó su teléfono y marcó al 911, tratando de mantener la voz firme mientras explicaba la situación. En pocos minutos, el sonido de las sirenas llenó el aire. La primera en llegar fue Laura Ramírez, una paramédica con una sonrisa amable y manos firmes. Rápidamente evaluó la condición del bebé y confirmó que, a pesar del frío y las circunstancias extrañas, el niño parecía estar sano. El detective Pedro Hernández llegó poco después. Veterano del Departamento de Policía de Ciudad de México, había visto su parte de casos extraños, pero esto era algo nuevo. Escuchó mientras María le contaba su mañana, con la voz temblorosa mientras describía el hallazgo del bebé. «Nosotros nos encargaremos de esto, señora», dijo Pedro suavemente. «Ha hecho algo muy bueno hoy. Nos aseguraremos de que este pequeño esté a salvo». María observó mientras Laura levantaba cuidadosamente al bebé en sus brazos, murmurando palabras tranquilizadoras. El mensaje en el pecho del bebé rondaba en sus pensamientos. ¿Qué podría significar? ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? Pedro Hernández ya estaba pensando en las mismas líneas. Instruyó a su equipo para asegurar el área y comenzar a buscar cualquier pista que pudiera explicar cómo el bebé terminó en el parque. Sabía que esto no era solo un caso de abandono, había algo más profundo y más siniestro en juego. A medida que la mañana avanzaba, el parque volvía lentamente a su tranquilidad habitual. Corredores y paseantes de perros retomaron sus rutinas, sin saber el drama que se había desarrollado horas antes. Pero para María, Laura y Pedro, el día había tomado un giro que no olvidarían pronto. Cada uno de ellos sentía una profunda conexión no dicha con la pequeña vida que habían rescatado y una determinación de descubrir la verdad detrás del mensaje misterioso. Laura Ramírez no podía sacarse de la mente la imagen del bebé mientras conducía de regreso a casa esa noche. El rostro pequeño, el mensaje críptico, todo la perseguía. Había visto muchas cosas en su carrera como paramédica, pero esto era diferente. Había algo profundamente personal en ello. Mientras estacionaba en su casa, se resolvió a investigar más a fondo el asunto, a pesar de saber que no era su trabajo. Sus instintos le decían que había más en esta historia. Mientras tanto, en la estación de policía, el detective Pedro Hernández estaba sentado en su escritorio, revisando los informes iniciales de la escena. Su ceño fruncido mientras consideraba las implicaciones del mensaje en el pecho del bebé. Pedro era un hombre meticuloso, conocido por su exhaustividad e intuición. Sabía que cada detalle, por pequeño que fuera, podría ser crucial para resolver un caso.
Detective Hernández, llamó la oficial Janet Morales mientras se acercaba a su escritorio. Tenemos las grabaciones de las cámaras de seguridad del parque. Tal vez quiera echarles un vistazo. Pedro asintió y la siguió hasta la sala de vigilancia. Las grabaciones, aunque granuladas, mostraban una figura acercándose al árbol en las primeras horas de la mañana. El rostro de la persona estaba cubierto por una capucha y sus movimientos eran rápidos y deliberados. Colgaron la bolsa del árbol y desaparecieron en la oscuridad. Amplíen el cuadro, instruyó Pedro. El técnico hizo un acercamiento, pero la figura seguía siendo indistinta. Pedro suspiró. Necesitamos revisar el área circundante para ver si alguna otra cámara captó un ángulo mejor. De vuelta en su casa, Laura abrió su laptop y comenzó a investigar casos recientes de niños desaparecidos. Encontró varios informes, pero ninguno coincidía con la descripción del bebé encontrado en el parque. Frustrada pero no desanimada, decidió contactar a una amiga que trabajaba en servicios de protección infantil. «Hola, Jane, soy Laura», dijo cuando su amiga contestó. «Necesito un favor. ¿Puedes investigar algo por mí? Encontramos a un bebé en el parque de Chapultepec esta mañana. Hay algo extraño en ello, y no puedo dejarlo pasar». La voz de Jane sonaba preocupada. ¿Un bebé en el parque? Eso es horrible. Revisaré nuestros registros y veré si encuentro algo. Ten cuidado, Laura. Esto parece serio. Mientras Laura colgaba, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Confiaba en Jane, pero cuanto más profundizaba en la situación, más sentía que estaba descubriendo algo mucho más grande de lo que había anticipado. A la mañana siguiente, Pedro regresó al parque, reuniéndose con María González. Ella había aceptado acompañarlo para relatar los eventos del día anterior. Mientras caminaban bajo el dosel de antiguos ahuehuetes, María narraba sus pasos, su voz firme pero teñida de una inquietud persistente. «Este parque siempre ha sido un lugar de paz para mí», dijo María suavemente. «Encontrar algo tan trágico aquí, es perturbador, detective». Pedro asintió, absorbiendo sus palabras y el entorno. «Descubriremos la verdad, María. Se lo prometo». Su conversación fue interrumpida por el zumbido del teléfono de Pedro. Era Janet. «Detective, encontramos algo». Las cámaras de la tienda de conveniencia cercana captaron una imagen más clara de la persona. «Necesita ver esto». Mientras Pedro se apresuraba de regreso a la estación, Laura recibió una llamada de Jane. «Laura, encontré algo. Hay un reporte de un niño desaparecido que podría estar relacionado. Te enviaré los detalles, pero parece que estamos lidiando con algo mucho más grande aquí». El corazón de Laura latía con fuerza mientras abría el correo electrónico. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era más inquietante de lo que había imaginado. El detective Pedro Hernández estaba sentado en su escritorio, mirando la imagen ampliada de la cámara de seguridad de la tienda de conveniencia. La imagen era más clara que antes, mostrando a una mujer de cabello oscuro, su rostro parcialmente visible bajo las luces de la calle. Pedro sintió un sobresalto de reconocimiento. La mujer le parecía familiar, pero no lograba ubicarla de inmediato. Imprimió la imagen fija y la colocó en el tablero de su oficina, junto a otras pistas y notas del caso. Mientras estudiaba la imagen, su teléfono vibró. Era Laura Ramírez. «Pedro, soy Laura. He estado investigando y encontré una conexión que podría ser relevante. Hay un reporte de un niño desaparecido que coincide con la descripción del bebé que encontramos». El interés de Pedro se avivó. Continúa. «Se llama Mateo Ross. Fue reportado desaparecido hace 3 meses por su tía, Julia Gómez. La hermana de Julia, Emily Ross, era periodista y murió en circunstancias sospechosas el año pasado. La sincronización es demasiado coincidente para ignorarla». Pedro sintió un nudo en el estómago. Emily Ross. Ella estaba investigando algunos casos de alto perfil, ¿no es así? Sí, confirmó Laura. Y Julia ha estado actuando de manera extraña desde que desapareció Mateo. Necesitamos hablar con ella. Pedro estuvo de acuerdo. Encuéntrame en la estación. Iremos a verla. Juntos.
Una hora más tarde, Laura llegó a la estación, con una mirada decidida. Pedro le informó sobre la nueva imagen mientras se dirigían a la casa de Julia. El tranquilo vecindario suburbano parecía pacífico, un fuerte contraste con la agitación que se estaba gestando debajo de la superficie. La casa de Julia era modesta, bien cuidada, de una sola planta con un pequeño jardín al frente. Julia Gómez abrió la puerta, con los ojos rojos y hinchados de llorar. Parecía exhausta, como si no hubiera dormido en días. Laura y Pedro se presentaron y explicaron el motivo de su visita. Encontramos a un bebé en el parque de Chapultepec ayer, comenzó Pedro, con un tono suave pero firme. Creemos que podría ser su sobrino, Mateo. El rostro de Julia se contrajo y los invitó a pasar. La sala de estar era acogedora, llena de fotos familiares y el reconfortante olor a lavanda. Julia se sentó en el sofá, apretando un pañuelo en su mano. Pensé que nunca lo volvería a ver, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando Emily murió, todo se vino abajo. Mateo era todo lo que me quedaba de ella. Laura se inclinó hacia adelante, con la voz calmada. Julia, necesitamos entender lo que pasó. ¿Puede contarnos sobre el trabajo de Emily? ¿Estaba investigando algo peligroso? Julia asintió, tomando una respiración profunda para calmarse. Emily siempre perseguía la verdad, sin importar el costo. Estaba trabajando en una historia sobre una red de adopciones ilegales. Tenía pruebas que vinculaban a personas poderosas con el esquema. Estaba cerca, demasiado cerca. Una semana antes de que publicara, murió en un accidente automovilístico. Pero nunca creí que fuera un accidente. Pedro intercambió una mirada con Laura. ¿Cree que la desaparición de Mateo está relacionada con la investigación de Emily? Julia se secó los ojos. Lo sé. Después de que Emily murió, empecé a recibir amenazas. Me advirtieron que dejara de hacer preguntas, pero no pude. Entonces Mateo fue tomado. He estado viviendo con miedo desde entonces. Laura colocó una mano reconfortante en el brazo de Julia. Vamos a encontrar a Mateo y traerlo de vuelta a casa. Pero necesitamos su ayuda. ¿Tiene alguna nota o archivo de Emily? Julia dudó, luego asintió. Guardó todo en una caja fuerte en el piso de arriba. Se los traeré. Mientras Julia iba a buscar los documentos, Pedro y Laura miraron alrededor de la sala de estar. Había fotos de Emily con Mateo, sus rostros llenos de alegría y amor. La pérdida era palpable. Julia regresó con una caja llena de cuadernos, unidades USB y artículos impresos. Esto es todo lo que tenía, dijo, entregándoselo a Pedro. Gracias, Julia, dijo Pedro sinceramente. Revisaremos esto y descubriremos qué pasó. Mientras dejaban la casa de Julia, Laura sintió un renovado sentido de propósito. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún había muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién estaba detrás de las amenazas? ¿Qué tan profunda era la red de adopciones ilegales? Y lo más importante, ¿cómo podían asegurar la seguridad de Mateo? De vuelta en la estación, Pedro y Laura extendieron las notas de Emily sobre la mesa de la sala de conferencias. La información era abrumadora, detallando una compleja red de corrupción y engaño. Emily había documentado reuniones con fuentes, listas de nombres y transacciones financieras que apuntaban a una red bien organizada operando bajo el radar. Esto es enorme, dijo Laura, con los ojos escaneando una página de notas escritas a mano. Emily estaba detrás de algo grande. Pedro asintió, su mente corriendo. Necesitamos seguir el dinero. Si podemos rastrear las transacciones financieras, tal vez podamos identificar a los jugadores clave. Mientras trabajaban hasta altas horas de la noche, empezó a surgir una imagen. La red de adopciones era sofisticada, involucrando intermediarios que facilitaban las adopciones ilegales por altas tarifas. Estos intermediarios tenían conexiones en lugares altos, protegiéndolos de las autoridades. Un nombre aparecía una y otra vez en las notas de Emily, Enrique Salinas, un empresario adinerado con una imagen pública impecable. Emily sospechaba que Salinas era uno de los cerebros detrás de la red, pero no había reunido suficiente evidencia para hacer un caso antes de su muerte. Necesitamos hablar con Salinas, dijo Pedro, con voz grave.
pero no podemos dejar que sepa que estamos tras él. Si es tan poderoso como Emily creía, estará vigilando cada uno de nuestros movimientos. Laura estuvo de acuerdo. Necesitaremos ser cuidadosos. No podemos permitirnos mostrar nuestras cartas demasiado pronto. A la mañana siguiente, armados con las notas de Emily y una nueva determinación, Pedro y Laura salieron a continuar su investigación. Sabían que estaban caminando por un camino peligroso, pero las apuestas eran demasiado altas para retroceder ahora. Por el bien de Mateo y el legado de Emily, no se detendrían ante nada para descubrir la verdad y llevar a los responsables ante la justicia. Mientras dejaban la estación, el teléfono de Pedro vibró con un nuevo mensaje. Era una pista anónima, dándoles una dirección y una hora para reunirse con alguien que afirmaba tener información sobre la red de adopciones. El mensaje terminaba con una advertencia: no confíen en nadie. Laura miró a Pedro, sus ojos llenos de resolución. Nos estamos acercando, Pedro. Podemos hacerlo. Pedro asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y aprensión. Vamos a encontrar a Mateo y llevarlo a casa. Con eso, condujeron hacia la luz de la mañana, listos para enfrentar cualquier desafío que les esperara. El viaje estaba lejos de terminar, pero tenían el uno al otro y la verdad de su lado. La luz de la mañana temprana filtraba a través de las persianas en la oficina de Pedro Hernández, proyectando largas sombras sobre los papeles esparcidos en su escritorio. Las notas de Emily Ross habían proporcionado una gran cantidad de información, pero también habían planteado más preguntas. Pedro sabía que desentrañar esta conspiración sería como pelar una cebolla, cada capa revelaría otra debajo. Laura Ramírez entró en la oficina, llevando 2 tazas humeantes de café. Le pasó una a Pedro y se sentó frente a él. Tenemos un largo día por delante, dijo, tomando un sorbo. Pedro asintió en acuerdo. ¿Dormiste algo? Ni siquiera, admitió Laura. No podía dejar de pensar en Mateo y Julia. Tenemos que destapar este caso por completo. Pedro pasó las páginas de las notas de Emily de nuevo. Tenemos una pista. Esa pista anónima, si es creíble, podría ser nuestro avance. El mensaje les había indicado reunirse en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El informante afirmaba tener conocimiento interno sobre la red de adopciones ilegales, pero la advertencia de no confiar en nadie resonaba en la mente de Pedro. Esto podría ser una trampa, pero no tenían otra opción más que seguir la pista. Condujeron hasta el almacén, la tensión palpable entre ellos. El edificio estaba en ruinas, sus ventanas rotas y cubierto de grafitis. Era el lugar perfecto para una reunión clandestina. Estén alertas, advirtió Pedro mientras se acercaban a la entrada. Las unidades de respaldo ya estaban en posición, esperando la señal. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y el leve olor a descomposición. Pedro y Laura se movieron con cautela, sus pasos resonando en el espacio vacío. Una figura emergió de las sombras, haciendo que ambos se tensaran. Era Paul, el hombre nervioso que había proporcionado la información inicial sobre Julia y Emily. Paul, dijo Laura, reconociéndolo. ¿Eres el informante? Paul asintió, mirando nerviosamente a su alrededor. Lo siento por el secreto, pero tenía que ser cuidadoso. Me están vigilando. ¿Quién te está vigilando?, preguntó Pedro, su tono demandante pero controlado. Paul miró por encima del hombro, como si esperara ver a alguien allí. Las personas que manejan la red de adopciones. Son poderosos, conectados. Si descubren que estoy hablando con ustedes, estoy muerto. Cuéntanos lo que sabes, urgió Laura con suavidad. Podemos protegerte, pero necesitamos tu ayuda. Paul tomó una respiración profunda, reuniendo sus pensamientos. Emily estaba detrás de algo grande. Tenía pruebas de que Enrique Salinas era una de las piezas clave en la red. Encontró registros financieros que lo vinculaban a varias adopciones ilegales. Iba a publicar todo, pero luego murió. Creo que la mataron para silenciarla. La mente de Pedro corría. ¿Tienes estos registros? Paul asintió y les pasó una unidad USB. Todo está aquí. Emily hizo copias antes de morir. He estado escondido desde entonces, tratando de mantenerme un paso adelante de ellos.
Laura tomó la unidad, sintiendo el peso en su mano. Esto podría ser la evidencia que necesitamos para derribar a Salinas. Paul los miró, desesperación en sus ojos. Necesitan tener cuidado. Salinas tiene gente en todas partes. Puede hacer desaparecer a cualquiera. Te protegeremos, prometió Pedro. Pero necesitamos movernos rápido. ¿Puedes seguir escondido unos días más? Paul asintió. Tengo un lugar seguro. Me iré allí ahora. Por favor, encuentren a Mateo y lleven a estas personas a la justicia. Mientras Paul desaparecía de nuevo en las sombras, Pedro y Laura dejaron el almacén, sus mentes enfocadas en los próximos pasos. Condujeron de regreso a la estación en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Una vez que llegaron, Pedro conectó la unidad USB a su computadora. Los archivos eran extensos, detallando una compleja red de transacciones y comunicaciones. Emily había documentado meticulosamente sus hallazgos, y estaba claro que había estado cerca de exponer toda la operación. Esto es, dijo Laura, sus ojos escaneando la pantalla. Tenemos suficiente para obtener una orden de arresto para Salinas. Pedro asintió, pero sabía que no sería tan simple. Necesitamos ser inteligentes con esto. Salinas tiene amigos en lugares altos. Si nos movemos demasiado rápido, se nos escapará. Pasaron el resto del día cruzando las notas de Emily con los archivos en la unidad. Cuanto más cavaban, más evidente se hacía que Salinas no era solo un participante, sino un líder. Sus conexiones se extendían a las fuerzas del orden, el sistema judicial e incluso el gobierno local. Necesitaremos refuerzos, dijo Pedro finalmente. Esto es más grande de lo que pensamos. No podemos derribarlo solos. Laura estuvo de acuerdo. Llamaré a algunos favores. Necesitamos gente en la que podamos confiar, gente que no esté en la nómina de Salinas. Para cuando el sol comenzó a ponerse, tenían un plan. Presentarían sus hallazgos a una fuerza de tarea federal, eludiendo a las autoridades locales que podrían estar comprometidas. Era un movimiento arriesgado, pero era su mejor oportunidad de llevar a Salinas ante la justicia. Esa noche, Laura visitó a Julia para informarla sobre su progreso. El alivio de Julia era palpable, pero seguía ansiosa. ¿De verdad creen que pueden derribarlo?, preguntó, con la voz temblorosa. Tenemos que hacerlo, dijo Laura con firmeza. Por Mateo, por Emily, y por todos los demás que han sido heridos por esto. Julia asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias, Laura. No tienen idea de cuánto significa esto para mí. Mientras Laura conducía de regreso a casa, sintió un sentido de determinación. Estaban más cerca que nunca de descubrir la verdad y detener la red de adopciones ilegales. Pero también sabía que el camino por delante sería peligroso. Salinas no caería sin luchar. A la mañana siguiente, Pedro y Laura se reunieron con la Fuerza de Tarea Federal, presentando sus evidencias y delineando su plan. Los agentes eran escépticos al principio, pero el peso de la evidencia los convenció de actuar. Nos moveremos mañana por la mañana, dijo el agente principal. Necesitaremos su ayuda para coordinar con las fuerzas del orden locales. Pedro y Laura pasaron el resto del día preparando la redada. Sabían que sería su única oportunidad de tomar a Salinas por sorpresa y reunir las piezas finales de evidencia necesarias para desmantelar su operación. Al amanecer del día de la redada, Pedro y Laura se unieron a los agentes federales mientras irrumpían en la mansión de Salinas. La operación fue rápida y precisa, sin margen para errores. Dentro, encontraron a Salinas y sus asociados, quienes fueron arrestados sin incidentes. Pero la verdadera victoria llegó cuando descubrieron una habitación oculta llena de documentos, fotos y grabaciones que detallaban toda la extensión de las operaciones de la red de adopciones. Mientras los agentes catalogaban la evidencia, Pedro y Laura sintieron una oleada de alivio. Lo habían logrado. Habían derribado una de las redes más corruptas y peligrosas de la región. Con Salinas y sus secuaces tras las rejas, Pedro y Laura regresaron a la casa de Julia con las noticias. Julia rompió en llanto, abrazándolos con fuerza. Gracias, susurró. Me han devuelto la vida. Mientras se alejaban de la casa de Julia, Pedro miró a Laura. Lo hicimos, dijo, una rara sonrisa cruzando su rostro.
Laura sonrió de vuelta, sintiendo un sentido de logro y esperanza. Habían enfrentado probabilidades increíbles, pero habían triunfado. Y aunque aún había trabajo por hacer, sabían que habían marcado la diferencia. Juntos, caminaron hacia el futuro, listos para enfrentar cualquier desafío que les esperara. El viaje estaba lejos de terminar, pero estaban preparados, sabiendo que habían hecho del mundo un lugar un poco más seguro. El aire de la mañana estaba espeso con anticipación mientras Pedro Hernández y Laura Ramírez se dirigían al edificio federal. La nueva evidencia que habían recibido de Paul apuntaba a una conspiración más profunda de lo que inicialmente habían descubierto. Sabían que las apuestas eran mayores ahora, y la presión para actuar rápidamente pesaba mucho sobre sus hombros. Dentro del edificio federal, la atmósfera estaba cargada de urgencia. Los agentes se movían con propósito, preparándose para la operación para asegurar a los altos funcionarios implicados por los registros de cuentas en el extranjero. Pedro y Laura se unieron a la fuerza de tarea en la sala de conferencias, donde el agente Carter estaba delineando el plan. Estos registros muestran pagos a varios individuos clave, comenzó Carter, señalando un mapa con ubicaciones marcadas. Necesitamos arrestarlos simultáneamente para evitar que alguno de ellos escape o destruya evidencia. Pedro, Laura, ustedes coordinarán con los equipos locales. Cuando la reunión terminó, Pedro y Laura revisaron sus asignaciones. Se les había encomendado la tarea de aprehender a un juez y un miembro del Consejo de la ciudad, ambos profundamente involucrados en la red de Salinas. La magnitud de su participación sugería que habían facilitado numerosas adopciones ilegales, haciendo la vista gorda a cambio de sustanciales sobornos. ¿Estás listo para esto?, preguntó Pedro, mirando a Laura mientras caminaban hacia su coche. Laura asintió, con la determinación marcada en su rostro. Hemos llegado tan lejos. No podemos retroceder ahora. Su primera parada fue la residencia del juez, una casa imponente en un tranquilo y adinerado vecindario. El sol apenas comenzaba a romper la niebla mientras estacionaban unas casas más allá, fuera de vista. Las unidades de respaldo ya estaban en posición, esperando la señal. Pedro revisó su reloj. Es hora. Se acercaron a la puerta principal, con sus placas visibles. Laura llamó firmemente, y momentos después, la puerta se abrió para revelar al juez Leonardo Hall, un hombre alto con cabello canoso y un aire de autoridad. Juez Hall, necesitamos hablar con usted, dijo Pedro, con tono firme. Los ojos del juez se entrecerraron. ¿De qué se trata esto? Por favor, salga, su señoría, añadió Laura. Tenemos una orden de arresto en su contra. La sorpresa y la indignación cruzaron el rostro de Hall, pero obedeció, saliendo al porche donde los oficiales rápidamente se movieron para esposarlo. Esto es indignante. ¿En qué se basan? Está bajo arresto por su participación en una red de adopciones ilegales, declaró Pedro. Tenemos pruebas sustanciales que lo vinculan a numerosos crímenes. Mientras los oficiales llevaban al juez, Pedro y Laura no tuvieron tiempo de reflexionar sobre el arresto. Rápidamente se dirigieron a su siguiente objetivo, el concejal Ricardo Salinas, que vivía en una parte más modesta de la ciudad. Lo encontraron en su oficina, revisando documentos. Concejal Salinas, dijo Laura al entrar, necesitamos hablar. Salinas levantó la vista, la sorpresa dando paso al miedo al ver a los oficiales detrás de ellos. ¿Qué está pasando? Está bajo arresto por su papel en un esquema de adopciones ilegales, dijo Pedro. Por favor, levántese y coloque las manos detrás de la espalda. Salinas balbuceó, tratando de protestar su inocencia, pero la evidencia era abrumadora. Mientras era escoltado fuera, miró a Pedro y Laura, sus ojos suplicantes. No tenía elección. Amenazaron a mi familia. La expresión de Laura se suavizó ligeramente. Tendrá la oportunidad de explicarse. Pero por ahora, debe venir con nosotros. Con ambos arrestos asegurados, Pedro y Laura regresaron al edificio federal, donde la fuerza de tarea estaba procesando a los demás detenidos. La operación había sido un éxito, y el alcance de la red de Salinas se volvía más claro a cada hora. En medio del caos, Laura recibió una llamada de Jane. Hemos estado monitoreando las visitas de Mateo con su padre. Hay buenas noticias, está respondiendo bien, y su padre parece realmente comprometido con su recuperación. Laura sintió una oleada de alivio.
Eso es genial, Jane. ¿Cómo está Julia? Está mejor, respondió Jane. Esto ha sido increíblemente estresante para ella, pero tiene esperanza. Estamos tomando las cosas un paso a la vez. Después de terminar la llamada, Laura compartió las noticias con Pedro. El padre de Mateo está progresando. Parece que hay una verdadera posibilidad de un resultado positivo. Pedro sonrió, un raro momento de optimismo rompiendo la tensión. Es la mejor noticia que he escuchado en todo el día. A medida que avanzaba el día, continuaron armando la extensión de la operación de Salinas. Los documentos de Paul revelaron un laberinto de transacciones financieras, identidades falsas y conexiones internacionales. Estaba claro que Salinas había construido una red poderosa y de gran alcance, pero estaban decididos a desmantelarla pieza por pieza. Por la noche, se reunieron con el agente Carter para revisar sus hallazgos. Esto es más grande de lo que pensábamos, admitió Carter, mirando los archivos. Estamos lidiando con un sindicato internacional. Necesitaremos involucrar a Interpol y otras agencias internacionales. Pedro y Laura asintieron en acuerdo. Necesitamos movernos rápidamente, dijo Pedro. Cuanto más esperemos, más probable es que los jugadores clave se oculten. Carter estuvo de acuerdo. Coordinaremos con nuestros contrapartes internacionales. Mientras tanto, necesitamos mantener la presión sobre los asociados de Salinas aquí. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Pedro y Laura trabajaron incansablemente con los agentes federales y contrapartes internacionales para rastrear el flujo de dinero a través de la red de Salinas. Cada nueva pista los acercaba a identificar a los jugadores clave detrás de la operación. Una tarde, mientras revisaban registros financieros, el teléfono de Laura sonó. Era Paul. He encontrado algo, dijo urgentemente. Creo que necesitan verlo en persona. Acordaron encontrarse en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Paul parecía más demacrado que antes, pero había un destello de determinación en sus ojos. Les pasó una carpeta llena de documentos. Estos son contratos y correspondencia entre Salinas y varios altos funcionarios en el extranjero, explicó Paul. Muestra cómo han estado facilitando las adopciones ilegales y lavando el dinero. Laura hojeó los documentos, su corazón latiendo fuerte. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Gracias, Paul. Paul asintió, su expresión cansada pero resuelta. Tengan cuidado. Estas personas son peligrosas. No dudarán en eliminar a cualquiera que amenace su operación. Pedro colocó una mano reconfortante en el hombro de Paul. Tomaremos todas las precauciones. Tu ayuda ha sido invaluable, y no lo olvidaremos. De regreso en el edificio federal, Pedro y Laura presentaron la nueva evidencia al agente Carter. Esto es la pistola humeante, dijo Carter, con los ojos brillando de determinación. Podemos usar esto para coordinar una serie de redadas y arrestos en múltiples países. El plan se puso en marcha, y las siguientes semanas vieron una serie de esfuerzos coordinados. Las agencias internacionales trabajaron juntas para aprehender a los jugadores clave en la red de Salinas, incautando activos y desmantelando operaciones. Fue un esfuerzo monumental, pero los resultados eran innegables. Mientras el polvo comenzaba a asentarse, Pedro y Laura se tomaron un momento para reflexionar sobre su viaje. Habían descubierto una vasta y peligrosa conspiración, llevando a individuos poderosos ante la justicia y protegiendo innumerables vidas inocentes. Una tarde, Laura recibió una llamada de Julia. Solo quería agradecerles a ambos, dijo Julia, con la voz llena de gratitud. Mateo está mucho mejor, y Tom realmente está dando la talla. No sé qué hubiéramos hecho sin ustedes. Laura sintió un nudo en la garganta. Estamos felices de haber podido ayudar. Mateo merece lo mejor, y seguiremos aquí para ti. Mientras Laura colgaba, miró a Pedro. Hemos hecho una diferencia, ¿verdad? Pedro asintió, con la expresión pensativa. Sí. Y aún queda más por hacer. Pero hoy, podemos estar orgullosos de lo que hemos logrado. Juntos, salieron a la noche, el peso de su trabajo aligerado por el conocimiento de que habían luchado por la justicia y hecho del mundo un lugar un poco más seguro. El camino por delante sin duda traería nuevos desafíos,
pero estaban listos para enfrentarlos, uno al lado del otro. La niebla de la mañana se aferraba a las calles de Ciudad de México mientras Pedro Hernández y Laura Ramírez se dirigían al edificio federal. La reciente redada había arrojado un tesoro de evidencia, y la fuerza de tarea trabajaba incansablemente para armar la extensión completa de las operaciones de la red. Mientras Pedro sorbía su café, su teléfono vibró con una llamada del agente Carter. «Pedro, necesitamos que tú y Laura vengan a la sala de reuniones. Ha habido un desarrollo». Se dirigieron rápidamente a la sala de reuniones, donde Carter los esperaba con una expresión sombría. «Hemos recibido información sobre una posible casa segura que Salinas utilizaba para almacenar documentos críticos. Está ubicada en un viejo almacén en las afueras de la ciudad. Creemos que podría contener las piezas finales del rompecabezas». Pedro y Laura intercambiaron una mirada de determinación. «Lideraremos el equipo», dijo Pedro. «Movámonos rápidamente antes de que alguien tenga la oportunidad de despejarlo». El viaje al almacén fue tenso. Las calles de Ciudad de México parecían inusualmente tranquilas, como si la ciudad misma contuviera el aliento. Cuando llegaron, el edificio parecía abandonado, sus ventanas tapiadas y el exterior cubierto de grafitis. Pero Pedro y Laura sabían que las apariencias engañaban. «Manténganse alertas», advirtió Pedro mientras se acercaban a la entrada. Las unidades de respaldo estaban en posición, listas para entrar en acción en cualquier momento. Laura forzó la cerradura de la puerta principal, y entraron en el espacio débilmente iluminado. El aire dentro estaba viciado, lleno del olor a polvo y descomposición. Se movieron con cautela por el edificio, sus linternas cortando la oscuridad. En una habitación trasera, encontraron una pesada puerta metálica. Pedro intentó girar la manija, pero estaba cerrada. «Esto debe ser», dijo, haciendo una señal a Laura para que se apartara. Usando una palanca, forzó la puerta, revelando una pequeña habitación segura llena de archivadores y cajas. Rápidamente se pusieron a trabajar, abriendo cajones y revisando documentos. Era un tesoro de información, registros financieros, correspondencia y planes detallados que describían las operaciones de la red de adopciones. «Mira esto», dijo Laura, levantando una carpeta marcada «Confidencial». Dentro había registros detallados de transacciones y comunicaciones entre Salinas y sus asociados. Era la evidencia que necesitaban para atar todos los cabos. Mientras continuaban revisando los documentos, el teléfono de Pedro vibró con un mensaje del agente Carter. «Hemos interceptado una comunicación que indica que algunos de los asociados de Salinas planean huir del país. Necesitamos movernos rápido». Con los documentos críticos asegurados, Pedro y Laura se apresuraron de regreso al edificio federal. La atmósfera era eléctrica mientras la fuerza de tarea revisaba la nueva evidencia. Estaba claro que ahora tenían suficiente para desmantelar toda la red y llevar a los jugadores clave ante la justicia. El agente Carter se dirigió al equipo. «Tenemos la evidencia que necesitamos. Coordinemos con nuestros socios internacionales y asegurémonos de que nadie se escape». Durante los días siguientes, Pedro y Laura trabajaron incansablemente, coordinando con agencias en múltiples países para rastrear y aprehender a los asociados de Salinas. Fue un esfuerzo monumental, pero los resultados eran innegables. Uno a uno, los jugadores clave fueron arrestados, sus operaciones desmanteladas y sus activos incautados. Mientras el polvo comenzaba a asentarse, Pedro y Laura se tomaron un momento para reflexionar sobre su viaje. Habían enfrentado probabilidades increíbles y descubierto una vasta conspiración, pero su perseverancia había valido la pena. La justicia finalmente estaba al alcance. Una tarde, Laura recibió una llamada de Julia. «Laura, solo quería informarte que Tom y Mateo están bien. A Tom se le ha concedido la custodia completa, y Mateo está prosperando. No puedo agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho». Laura sintió un nudo en la garganta. «Esas son noticias maravillosas, Julia. Estoy tan feliz por ustedes. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en llamarnos». Mientras Laura colgaba, Pedro entró en la habitación, con una rara sonrisa en su rostro. «¿Buenas noticias?». Laura sintió, con lágrimas de alivio en los ojos. «Mateo finalmente está a salvo y feliz. A Tom se le ha concedido la custodia.
Es el resultado que esperábamos. Pedro se apoyó en el marco de la puerta, con expresión pensativa. Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad? Laura sonrió. Sí. Y hemos marcado una verdadera diferencia. En las semanas siguientes, la fuerza de tarea se centró en preparar los juicios. La evidencia contra Salinas y sus asociados era abrumadora, y la fiscalía estaba segura de asegurar condenas. Pedro y Laura pasaron incontables horas revisando testimonios, organizando documentos y asegurándose de que cada detalle estuviera registrado. A medida que se acercaban las fechas del juicio, la frenética atención mediática aumentó. Los reporteros acamparon fuera del juzgado, ansiosos por cualquier actualización. El interés público en el caso era inmenso, y la presión sobre Pedro y Laura creció. El primer día del juicio, la sala del tribunal estaba llena. Pedro y Laura se sentaron detrás del equipo de la fiscalía, su presencia un testamento de sus esfuerzos incansables. Las declaraciones iniciales delinearon el alcance de los crímenes de Salinas, y la evidencia presentada era condenatoria. Testigo tras testigo tomó el estrado, sus testimonios pintando un vívido cuadro de la corrupción y explotación que había permeado la red de adopciones. Pedro y Laura escucharon atentamente, con el corazón pesado por las historias de dolor y sufrimiento, pero también llenos de un sentido de justicia que se estaba sirviendo. Uno de los momentos más poderosos llegó cuando Julia testificó. Habló de las amenazas que había enfrentado, la pérdida de su hermana y el terror de perder a Mateo. Su voz temblaba con emoción, pero su determinación era inquebrantable. La sala del tribunal estaba en silencio, sus palabras resonando con todos los presentes. Cuando finalmente fue el turno de Salinas de testificar, su arrogancia había sido reemplazada por un miedo palpable. El peso de la evidencia en su contra era ineludible, y sus intentos de desviar la culpa fracasaron. Después de semanas de testimonios y deliberaciones, el jurado regresó con su veredicto, culpable en todos los cargos. La sala del tribunal estalló en alivio y satisfacción. La justicia se había servido. Mientras Pedro y Laura dejaban el juzgado, la realidad de su logro comenzó a hundirse. Habían tomado una red poderosa y peligrosa y emergido victoriosos. Habían protegido a los inocentes y llevado a los culpables ante la justicia. Parados en los escalones del juzgado, Pedro se volvió hacia Laura. «Lo hicimos». Laura sonrió, sintiendo un sentido de orgullo y realización. «Sí, lo hicimos». Mientras caminaban, sabían que su viaje los había cambiado. Habían enfrentado desafíos increíbles y salido más fuertes. Y aunque su trabajo estaba lejos de terminar, estaban listos para lo que viniera después, sabiendo que habían marcado la diferencia. Juntos. El veredicto del juicio trajo un sentido de cierre y reivindicación para Pedro Hernández y Laura Ramírez, pero sabían que su trabajo aún no había terminado. El desmantelamiento de la red de Salinas había dejado muchos cabos sueltos, y estaban decididos a asegurarse de que cada aspecto de la operación fuera expuesto y erradicado. En los días posteriores al juicio, Pedro y Laura se reunieron con el agente Carter y el resto de la fuerza de tarea para discutir sus próximos pasos. El enfoque ahora estaba en rastrear a cualquier asociado restante que hubiera logrado evadir la captura y asegurar la seguridad a largo plazo de aquellos que habían sido afectados por las operaciones de la red. Hemos recibido informes de actividad aumentada en algunas áreas que no habíamos considerado previamente, dijo Carter, señalando varias ubicaciones en un mapa. Parece que algunos de los asociados de Salinas están intentando reagruparse y continuar con sus operaciones bajo un nuevo liderazgo. Pedro frunció el ceño, estudiando el mapa. No podemos permitir que eso suceda. Necesitamos actuar rápidamente y de manera decisiva para cerrarlos de una vez por todas. Laura asintió en acuerdo. Deberíamos comenzar entrevistando a algunos de los operativos de bajo nivel que ya hemos aprendido. Podrían tener información valiosa sobre los miembros restantes de la red. Durante los días siguientes, Pedro y Laura llevaron a cabo una serie de entrevistas con aquellos que habían sido arrestados durante las redadas iniciales. Muchos eran reacios a hablar, temiendo represalias, pero la promesa de sentencias reducidas y protección alentó a algunos a presentarse. Una de las entrevistas más reveladoras fue con un hombre llamado Gregorio Torres, quien había servido como intermediario en la red de adopciones. Su conocimiento de los detalles internos de la organización era extenso, y proporcionó información crucial sobre los operativos restantes y sus planes.
Están desesperados, explicó Gregorio, con la voz temblorosa. Con Salinas fuera, están intentando restablecer el control. Han estado hablando de mover su base de operaciones a un nuevo lugar, en algún lugar más remoto. ¿Sabes dónde?, preguntó Pedro, inclinándose hacia adelante. Gregorio asintió. Hay una vieja finca en el campo, a unos 80 kilómetros de aquí. Solía pertenecer a uno de los socios de Salinas. Están planeando instalarse allí. Armados con esta nueva información, Pedro y Laura informaron a la fuerza de tarea sobre sus hallazgos. Rápidamente se formuló un plan para asaltar la finca y aprehender a los miembros restantes de la red. La operación necesitaba ser rápida y precisa para evitar cualquier posibilidad de escape. En la mañana de la redada, la fuerza de tarea se reunió en un lugar seguro para revisar el plan una última vez. El aire estaba espeso con anticipación y determinación. Pedro y Laura se pararon al frente de la sala, detallando los detalles y enfatizando la importancia de la coordinación y la precaución. Hemos recorrido un largo camino, dijo Pedro, con la voz firme y resuelta. Esta es nuestra oportunidad de terminar lo que comenzamos. Asegurémonos de atrapar a todos los involucrados y llevarlos ante la justicia. La fuerza de tarea se movió, sus vehículos cortando la niebla de la mañana mientras se dirigían a la finca. La propiedad extensa estaba oculta de la carretera principal, rodeada de densos árboles y follaje crecido. Era el lugar perfecto para una operación clandestina, pero Pedro y Laura estaban preparados para cualquier desafío. Al acercarse a la finca, el equipo se desplegó, posicionándose estratégicamente alrededor de la propiedad. Pedro y Laura lideraron el equipo de entrada, moviéndose silenciosa y eficientemente hacia la casa principal. Señalaron la entrada, y el sonido de puertas estrellándose resonó en el aire. Dentro, el caos estalló. Los operativos fueron tomados por sorpresa, luchando por defenderse o huir. Pedro y Laura se movieron metódicamente por la casa, asegurando habitaciones y aprehendiendo sospechosos. El resto de la fuerza de tarea trabajó en conjunto, asegurando que nadie escapara. En una habitación trasera, encontraron una oficina oculta llena de documentos y equipos de computación. Laura inmediatamente comenzó a asegurar la evidencia, mientras Pedro continuaba revisando la casa en busca de cualquier operativo restante. Después de lo que parecía una eternidad, pero solo fueron minutos, la finca estaba asegurada y los miembros restantes de la red estaban bajo custodia. El alivio era palpable, pero Pedro y Laura sabían que no podían bajar la guardia todavía. De regreso en el edificio federal, comenzaron a revisar la nueva evidencia. Los documentos y archivos informáticos proporcionaron una gran cantidad de información, incluyendo registros detallados de transacciones, comunicaciones y planes para operaciones futuras. Estaba claro que la red había estado preparando para continuar sus actividades a pesar del arresto de Salinas. Mientras revisaban la evidencia, Laura recibió una llamada de Jane. Hemos estado monitoreando las visitas de Mateo con su padre. Hay buenas noticias, está respondiendo bien, y su padre parece realmente comprometido con su recuperación. Laura sintió una oleada de alivio. Eso es genial, Jane. ¿Cómo está Julia? Está mejor, respondió Jane. Esto ha sido increíblemente estresante para ella, pero tiene esperanza. Estamos tomando las cosas un paso a la vez. Después de terminar la llamada, Laura compartió las noticias con Pedro. El padre de Mateo está progresando. Parece que hay una verdadera posibilidad de un resultado positivo. Pedro sonrió, un raro momento de optimismo rompiendo la tensión. Es la mejor noticia que he escuchado en todo el día. Mientras avanzaba el día, continuaron armando la extensión de la operación de Salinas. Los documentos de Paul revelaron un laberinto de transacciones financieras, identidades falsas y conexiones internacionales. Estaba claro que Salinas había construido una red poderosa y de gran alcance, pero estaban decididos a desmantelarla pieza por pieza. Por la noche, se reunieron con el agente Carter para revisar sus hallazgos. Esto es más grande de lo que pensábamos, admitió Carter, mirando los archivos. Estamos lidiando con un sindicato internacional. Necesitaremos involucrar a Interpol y otras agencias internacionales. Pedro y Laura asintieron en acuerdo. Necesitamos movernos rápidamente, dijo Pedro. Cuanto más esperemos, más probable es que los jugadores clave se oculten.
Carter estuvo de acuerdo. Coordinaremos con nuestros contrapartes internacionales. Mientras tanto, necesitamos mantener la presión sobre los asociados de Salinas aquí. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Pedro y Laura trabajaron incansablemente con los agentes federales y contrapartes internacionales para rastrear el flujo de dinero a través de la red de Salinas. Cada nueva pista los acercaba a identificar a los jugadores clave detrás de la operación. Una noche, mientras revisaban aún otro lote de documentos, Laura miró a Pedro. ¿Alguna vez sientes que solo estamos rascando la superficie? ¿Que siempre hay más por descubrir? Pedro se recostó en su silla, frotándose los ojos. Todo el tiempo. Pero hemos hecho un progreso increíble. Hemos derribado a figuras clave y nos estamos acercando a desmantelar toda la operación. No podemos perder de vista eso. Laura asintió, extrayendo fuerza de sus palabras. Tienes razón. Hemos llegado tan lejos, y no vamos a detenernos ahora. Mientras continuaban su trabajo, el teléfono sonó. Era Julia. Solo quería agradecerles a ambos, dijo, con la voz llena de emoción. Sé que aún no ha terminado, pero me han dado esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, creo que las cosas van a mejorar. Pedro y Laura intercambiaron una mirada de determinación. Habían enfrentado probabilidades increíbles, pero también habían logrado victorias notables. Y con cada paso adelante, se acercaban más a la justicia para Mateo, para Emily y para todas las demás víctimas de la red de Salinas. A medida que la noche avanzaba, sabían que aún quedaban desafíos por delante. Pero también sabían que estaban en el camino correcto, guiados por un compromiso compartido de descubrir la verdad y proteger a los inocentes. Juntos, verían este caso hasta el final, sin importar lo que costara. La sala del tribunal estaba llena de un tenso silencio mientras el juez leía los cargos finales contra los miembros restantes de la red de Salinas. Pedro Hernández y Laura Ramírez se sentaron cerca del frente, con los rostros marcados por la determinación y un sentido de cierre inminente. La culminación de meses de trabajo incansable los había llevado a este momento, y estaban listos para ver cómo se hacía justicia. Cuando el juez terminó, el portavoz del jurado se puso de pie, sosteniendo el veredicto. En los cargos de conspiración, tráfico de personas y lavado de dinero, encontramos a los acusados culpables en todos los cargos. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala del tribunal. Pedro sintió que se le quitaba un peso de los hombros, y los ojos de Laura brillaron con lágrimas de satisfacción. Lo habían logrado. Habían desmantelado una de las redes criminales más insidiosas que jamás habían encontrado. Fuera del tribunal, los reporteros clamaban por entrevistas. Pedro, siempre profesional, se dirigió a los medios con una voz calmada y firme. El veredicto de hoy es un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de las agencias de la ley de todo el mundo. Hemos traído justicia a las víctimas y asegurado que los responsables sean llevados ante la justicia. Laura añadió, este caso nos ha mostrado el poder de la perseverancia y la colaboración. Continuaremos luchando por aquellos que no pueden luchar por sí mismos, y seguimos comprometidos a proteger a los inocentes. A medida que la multitud se dispersaba, Pedro y Laura encontraron un momento de calma para reflexionar. Caminaron hacia un parque cercano, el sol de la tarde proyectando largas sombras sobre el césped. El peso de su viaje colgaba entre ellos, un testamento silencioso a su compromiso compartido y su resiliencia. ¿Puedes creer que finalmente ha terminado?, preguntó Laura, con la voz teñida de incredulidad y alivio. Pedro asintió, mirando la escena tranquila. Es difícil de asimilar. Hemos estado tan enfocados en la lucha que ahora, al estar aquí, se siente surrealista. Laura sonrió, una sonrisa suave y cansada. Hemos recorrido un largo camino, Pedro. Y hemos marcado una verdadera diferencia. Eso es algo de lo que estar orgullosos. Mientras se sentaban en un banco, el parque a su alrededor zumbando con los sonidos de la vida cotidiana, el teléfono de Laura vibró con un mensaje. Era de Julia. Mateo está muy bien, escribió Julia. Está empezando la escuela la próxima semana y está muy emocionado. Gracias a ambos por todo lo que han hecho. Laura le mostró el mensaje a Pedro, quien sonrió. Es la mejor recompensa que podríamos pedir, dijo suavemente.
Saber que hemos ayudado a traer algo de paz y felicidad a aquellos que han sufrido. Su conversación fue interrumpida por el sonido de las risas de los niños. Un grupo de niños corrió junto a ellos, su alegría e inocencia en marcado contraste con la oscuridad contra la que Pedro y Laura habían estado luchando. Fue un recordatorio de por qué hacían lo que hacían, porque luchaban tan duro para proteger a aquellos que no podían protegerse. En los días que siguieron, Pedro y Laura continuaron atando cabos sueltos. Se reunieron con la fuerza de tarea para revisar los informes finales y asegurar que todas las víctimas estuvieran recibiendo el apoyo que necesitaban. También comenzaron a pensar en sus próximos pasos, sabiendo que su trabajo estaba lejos de terminar. Una noche, Laura recibió una invitación para hablar en una conferencia sobre el tráfico de personas. Se sintió honrada por la solicitud y lo vio como una oportunidad para compartir sus experiencias e inspirar a otros a unirse a la lucha contra tales crímenes atroces. Mientras preparaba su discurso, reflexionó sobre su viaje. Pensó en las víctimas que habían rescatado, los desafíos que habían enfrentado y la fuerza que habían encontrado el uno en el otro. Se dio cuenta de que su historia era una de esperanza y resiliencia, un testamento al poder de la justicia y el espíritu humano. En la conferencia, Laura se paró ante un auditorio lleno. Habló apasionadamente sobre su trabajo, la importancia de la colaboración y la necesidad de continuar vigilantes. Compartió historias de las víctimas que habían ayudado y las vidas que habían cambiado, recordando a todos que cada esfuerzo, por pequeño que fuera, marcaba una diferencia. Cuando terminó, la audiencia estalló en aplausos. Pedro, sentado en la primera fila, sintió un orgullo inmenso. Laura había capturado la esencia de su misión, y sabía que sus palabras inspirarían a otros a unirse a la lucha. Después de la conferencia, Pedro y Laura regresaron a sus vidas cotidianas, pero llevaban consigo el conocimiento de que habían tenido un impacto significativo. Habían descubierto la verdad, llevado a los criminales ante la justicia y ayudado a las víctimas a encontrar su camino hacia un futuro más brillante. Un día, mientras caminaban por la ciudad, pasaron por un parque infantil donde los niños reían y jugaban. Laura se detuvo, observando la escena con una sonrisa. ¿Recuerdas por qué hacemos esto?, preguntó, con la voz llena de emoción. Pedro asintió, con la mirada fija en los niños. Por ellos. Por su futuro. Para asegurarnos de que puedan crecer en un mundo donde estén seguros y amados. Laura respiró hondo, sintiendo una sensación de paz. Hemos marcado una diferencia, Pedro. Y seguiremos marcando la diferencia, no importa qué. Mientras se alejaban, el sol poniéndose detrás de ellos, sabían que su viaje estaba lejos de terminar. Pero también sabían que estaban listos para cualquier desafío que les esperara, armados con el conocimiento de que tenían el poder de cambiar vidas y traer esperanza a los rincones más oscuros del mundo. Juntos, habían enfrentado probabilidades increíbles y salido victoriosos. Y juntos, continuarían luchando por la justicia, por la verdad y por los inocentes, sabiendo que su trabajo nunca estaba terminado, pero siempre valía la pena el esfuerzo. Las semanas que siguieron al juicio fueron un torbellino de actividades para Pedro Hernández y Laura Ramírez. Aunque la red de Salinas había sido desmantelada y sus principales operadores estaban tras las rejas, aún quedaban cabos sueltos y detalles que resolver. Un día, mientras Pedro y Laura revisaban los últimos informes en la estación de policía, el agente Carter los llamó. Tenemos información de que algunos de los operativos menores de la red de Salinas están intentando reorganizarse. Necesitamos actuar rápidamente para evitar que vuelvan a operar. Pedro asintió. No podemos permitir que esa red resurja. Vamos a cerrar todas las puertas. Con la colaboración de agencias internacionales, comenzaron una serie de operaciones para rastrear y aprehender a cualquier miembro restante. La coordinación era crucial, y las redadas se llevaron a cabo de manera simultánea en varias ciudades. Cada vez que lograban detener a uno de los operativos menores, más información salía a la luz, confirmando que el impacto de la red era aún más amplio de lo que inicialmente se había pensado. Una tarde, mientras Pedro y Laura repasaban los últimos arrestos, recibieron una llamada urgente de Julia. Mateo desapareció de la escuela esta tarde, dijo Julia, con la voz quebrada. No sé qué hacer. El corazón de Laura se detuvo. ¿Tienes alguna idea de quién podría haberlo llevado? Julia sollozó. No,
pero tengo miedo de que sea alguien relacionado con la red de Salinas. Por favor, ayúdenme. Pedro y Laura se movilizaron de inmediato. Activaron una alerta Amber y comenzaron a investigar en los alrededores de la escuela. Revisaron las cámaras de seguridad y hablaron con testigos, intentando obtener cualquier pista que pudiera llevarlos a Mateo. Las horas se convirtieron en un interminable despliegue de búsqueda y angustia. Finalmente, encontraron una pista: un coche sospechoso había sido visto merodeando cerca de la escuela esa tarde. Con la matrícula del coche, rastrearon al propietario, un hombre con vínculos conocidos a la red de Salinas. Pedro y Laura, junto con un equipo de agentes, se dirigieron a la última ubicación conocida del coche. Llegaron a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar estaba en ruinas, pero mostraba señales de actividad reciente. Avanzaron con precaución, sabiendo que Mateo podría estar en peligro. Dentro del almacén, encontraron a Mateo, asustado pero ileso, junto con 3 de los secuaces de Salinas. La confrontación fue rápida y eficiente, con los agentes asegurando el área y arrestando a los responsables. Laura corrió hacia Mateo, abrazándolo con fuerza. «Estás a salvo ahora», susurró, con lágrimas en los ojos. Mateo sollozó en sus brazos. «Tenía miedo, Laura. Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá». «Estás a salvo», repitió Laura, acariciando su cabello. «Te llevaremos de vuelta con tu mamá». La noticia del rescate de Mateo trajo un alivio palpable a todos los involucrados. Julia, agradecida más allá de las palabras, abrazó a Laura y Pedro cuando les devolvieron a su hijo. «Nunca podré agradecerles lo suficiente», dijo entre lágrimas. «Han salvado nuestras vidas». Pedro sonrió. «Es nuestro trabajo, Julia. Nos aseguraremos de que estos hombres paguen por lo que han hecho». Con los arrestos finales y el rescate de Mateo, la red de Salinas fue completamente desmantelada. Las autoridades se aseguraron de que no quedaran cabos sueltos y que todas las víctimas recibieran el apoyo necesario para reconstruir sus vidas. Unos meses después, Laura se encontraba en la conferencia sobre tráfico de personas, compartiendo su experiencia y los desafíos que habían enfrentado. Su discurso fue recibido con ovaciones, inspirando a muchos a unirse a la lucha contra estos crímenes atroces. Al finalizar la conferencia, Laura regresó a la estación donde Pedro la esperaba. «¿Cómo te fue?», preguntó, sonriendo. «Fue increíble», respondió Laura. La respuesta de la gente, su deseo de ayudar, es realmente inspirador. Pedro asintió. «Hemos hecho mucho, pero siempre habrá más por hacer». Laura miró a su alrededor, viendo a sus colegas trabajando en otros casos, y sintió un profundo sentido de propósito. «Sí, pero cada paso que damos marca la diferencia». Caminando juntos por la ciudad, pasaron por el parque donde los niños jugaban alegremente. Laura se detuvo, observando la escena con una sonrisa. «Hemos llegado tan lejos, Pedro. Y seguiremos avanzando». Pedro asintió, con la mirada fija en los niños. «Por ellos. Para asegurarnos de que tengan un futuro seguro y feliz». Con esa determinación, Pedro y Laura sabían que su trabajo estaba lejos de terminar. Estaban listos para enfrentar cualquier desafío que les esperara, armados con la certeza de que tenían el poder de cambiar vidas y traer esperanza. Habían enfrentado probabilidades increíbles y emergido victoriosos. Y juntos, continuarían luchando por la justicia, la verdad y los inocentes, sabiendo que su labor nunca terminaría, pero siempre valdría la pena el esfuerzo. Las semanas siguientes al rescate de Mateo estuvieron llenas de una mezcla de alivio y reflexión para Pedro Hernández y Laura Ramírez. A medida que la red de Salinas se desmoronaba por completo, las víctimas comenzaron a encontrar un camino hacia la recuperación, y la comunidad sintió un renovado sentido de seguridad y esperanza. Una tarde, Pedro y Laura se encontraron en el parque donde los niños jugaban alegremente. Se sentaron en un banco bajo la sombra de un árbol, observando el bullicio de la vida que continuaba a su alrededor. «Es difícil creer cuánto hemos logrado», dijo Pedro, rompiendo el silencio. Laura asintió. «Sí, pero siempre habrá más por hacer. Cada caso resuelto es un paso más hacia un mundo más seguro». Pedro miró a Laura con una sonrisa suave. «Y lo haremos, paso a paso». Unos días después, Laura recibió una llamada inesperada. Era Jane,
la trabajadora social. Laura, quería que supieras que Tom y Mateo están prosperando. Tom ha sido un padre increíble y Mateo está más feliz que nunca. Julia también está bien y quiere agradecerles en persona. Laura sintió una calidez en su corazón. Gracias, Jane. Eso significa mucho. El fin de semana siguiente, Pedro y Laura fueron invitados a una pequeña reunión en casa de Julia. Era una celebración de la vida y la esperanza renovada. Cuando llegaron, fueron recibidos con abrazos y sonrisas. Mateo corrió hacia ellos, abrazando a Laura con fuerza. Gracias por salvarme, dijo Mateo, con los ojos brillando. Laura se agachó a su nivel. Siempre estaremos aquí para ti, Mateo. Julia, con lágrimas de gratitud en los ojos, les agradeció a ambos. Nunca podré devolverles lo que han hecho por nosotros, pero quiero que sepan que siempre serán parte de nuestra familia. Pedro y Laura se quedaron en la reunión, disfrutando de la compañía y el sentimiento de comunidad. Habían recorrido un largo camino y, aunque sabían que la lucha por la justicia nunca terminaba, se permitieron un momento para celebrar las victorias. Esa noche, mientras caminaban de regreso, Pedro miró a Laura. Hemos hecho algo increíble aquí. Pero estoy listo para lo que venga después. Laura sonrió, con determinación en sus ojos. Yo también. Siempre habrá más personas que necesiten nuestra ayuda. Con esa determinación, sabían que su trabajo no estaba terminado, pero estaban listos para cualquier desafío que el futuro les presentara. Unos meses después, Pedro y Laura se encontraron en la Conferencia Anual de Seguridad y Justicia, donde compartieron su historia y los desafíos que enfrentaron. Su testimonio inspiró a muchos y destacó la importancia de la colaboración y la perseverancia en la lucha contra el crimen. Mientras hablaban con otros profesionales de la ley y la justicia, quedó claro que su trabajo había tenido un impacto profundo y duradero. Sus esfuerzos habían salvado vidas, desmantelado redes criminales y, lo más importante, habían demostrado que la justicia siempre prevalece cuando hay personas dispuestas a luchar por ella. De vuelta en su ciudad, Pedro y Laura continuaron trabajando juntos, enfrentando nuevos casos y desafíos con la misma determinación y compromiso que los había llevado a desmantelar la red de Salinas. Cada día traía nuevas oportunidades para hacer del mundo un lugar más seguro y justo. Y mientras caminaban por las calles de su ciudad, observando la vida cotidiana a su alrededor, sabían que habían marcado una diferencia. Habían traído justicia a los que la necesitaban y habían encendido una chispa de esperanza en los corazones de muchos. Juntos, seguirían luchando, sabiendo que cada paso que daban era un paso hacia un mundo mejor. La lucha por la justicia nunca terminaba, pero cada victoria, por pequeña que fuera, hacía que el esfuerzo valiera la pena. Y así, con el espíritu de perseverancia y dedicación, Pedro Hernández y Laura Ramírez continuaron su misión, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro les presentara, sabiendo que juntos, podían lograr cualquier cosa.